Salmo 63, del 1 al 3, dice así su palabra. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hemos visto en las últimas 2 semanas cómo es que un corazón que verdaderamente ama a Dios es un corazón que se deleita en Él. Es un corazón que reconoce que Dios es un Dios todopoderoso. Es un corazón que se da cuenta de que la verdad no es su idea de Dios, sino que su honra está en reconocer que el verdadero Dios es Dios. No basta simplemente con creer en Dios, creer en algo superior, creer en algo que tiene el poder para crear, sino que lo que nos corresponde a cada una de las personas que pisamos este mundo es que podamos humillarnos y reconocer que ese Dios que creó todo y ese Dios que nos ha salvado o te puede salvar de pura gracia es el verdadero Dios. En oportunidades el ser humano se fabrica dioses. No olvidemos cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud egipcia, luego de 430 años de estar en el país de Egipto. El pueblo sale de ahí, Dios los saca de ahí, pero luego de unos cuantos días, 40 días, es que el pueblo ve que Moisés no baja del monte, se desespera y le pide a Aarón, el hermano de Moisés, que haga un ídolo. Cuando se reúnen todas las joyas de oro, se hace la fundición y Aarón modela un becerro. Y cuando éste está listo, le dice al pueblo: Israel, he ahí tu Dios, ese becerro. De la misma manera, muchas veces las personas reciben el favor de Dios, reciben la bondad de Dios. Es inapelable que lo que le ha sucedido es un acto del favor de Dios. Pero inmediatamente después de eso, se erigen, levantan una figura idolátrica de Dios, el Dios a su manera. Como el antiquísimo Frank Sinatra lo decía, my way, un Dios a su manera. Porque eso es realmente lo que está en el corazón del ser humano, el moldear todo conforme a la necesidad que uno tiene. Y el corazón que busca verdaderamente a Dios es un corazón que reconoce que Dios es Dios. No que su visión de Dios es Dios, sino que el Dios único y verdadero, todopoderoso, creador, salvador, santo, 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 es el verdadero y único Dios. Lo segundo que vimos en este pasaje la semana pasada es que aquel que busca a Dios no solo reconoce que Él es tal, sino que además de aquello, lo busca con afán, lo busca como lo primero. La Reina Valera, la famosa versión protestante, dice: temprano, de madrugada te buscaré. Esa expresión en el hebreo tiene la idea de buscar con afán, de buscar con premura, temprano, lo primero, lo más importante para aquel que verdaderamente ama a Dios. Y es ahí donde tuvimos esta reflexión. ¿Verdaderamente nuestro corazón desea de esa forma a Dios? ¿Realmente es lo primero para nosotros? ¿Estamos buscando al Señor como aquello que es lo más preciado para nuestras vidas? El Señor Jesucristo contó una parábola. Él dijo que el reino de los cielos era semejante a una semilla, un sembrador que salía y arrojaba semilla. Una de ellas cayó junto al camino. Tristemente vinieron las aves del cielo y arrebataron esa semilla. Y el Señor explicó posteriormente que eso es cuando algunas personas oyen la palabra de Dios, pero inmediatamente viene el diablo y quita esa palabra con una mentira. Y todo aquello que parecía que se había sembrado, se fuma.
La segunda semilla que el sembrador arrojó cayó entre pedregales. Y la parábola del Señor señala que esta cayó en pedregales y brotó pronto. Pero como no había un terreno fértil bajo ella, sino que había pedregales, esto ahogó a la semilla y tristemente no pudo germinar. El Señor explicó que eso corresponde a personas que oyen la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero cuando llega el momento de la prueba, de la persecución a causa de la fe, rápidamente esta semilla, aunque haya brotado, muere. El Señor dijo que hubo un tercer terreno, y este tercer terreno tenía que ver con un lugar donde habían espinos. Dice que rápidamente creció, brotó esta semilla, pero que los espinos la ahogaron. El Señor Jesús explicó que esto corresponde a los afanes del mundo y el engaño de las riquezas. Estas tres semillas fueron plantadas en el corazón del ser humano. Cada terreno representa el corazón del ser humano. Sin embargo, hay mucha gente que ha escuchado la palabra de Dios, pero tristemente su vida se ha tornado como o su corazón se ha tornado como en este tercer terreno, donde ha brotado algo, pero los afanes del mundo, el engaño de buscar riqueza, de amar el dinero, más que ver el dinero como un medio, verlo como un fin, ha producido que esa semilla muera finalmente. Y es eso lo que pasa muchas veces en muchos corazones. Comienzan a proyectar como que Dios es el que le da todo, y cuando las cosas que ellos desean, anhelan, no están o faltan, carecen, ese Dios ya no es tan llamativo. Eso es tristemente lo que pasa con muchas personas en su visión de Dios, y lo que hace que no tengan esa hambre y esa búsqueda de Él. Queridos, hoy en este pasaje nos vamos a concentrar básicamente en dos secciones del versículo 1. Y la primera de ellas es que el corazón de alguien que verdaderamente ama a Dios es un alma que tiene sed de Dios. El verso dice: mi alma tiene sed de ti. ¿Qué rayos significa o qué implica que nuestra alma deba tener sed de Dios? ¿Cuáles son las implicancias para la vida de alguien que ha creído en Cristo? Hermano, te hago una pregunta, no la respondas en tu corazón. ¿Alguna vez has experimentado la sed de Dios? Y si lo has hecho alguna vez, tal vez, ¿te has preguntado por qué razón ahora no la has experimentado? Porque puede que lo estés haciendo, y si es así, gloria a Dios por ello. Pero si no es así, y alguna vez te pasó, alguna vez viviste esa sed, experimentaste ese deseo por Dios, ¿por qué razón crees tú que el día de hoy ya no está? Tener sed de Dios, hermanos, implica añorarle, desearle. La Reina Valera contemporánea traduce eso de la siguiente forma, dice: mi alma desfallece de sed por ti. Desfallece de sed por ti. ¿Por qué un corazón desfallece de sed por Dios? ¿O por qué un corazón no desfallece de sed por Dios? El Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, es interesante esto, porque esa sed nos hace alusión a algo que corresponde a las necesidades más básicas del ser humano. El ser humano puede vivir sin comer varios días, pero el ser humano lo que más necesita para subsistir es agua. Lo que más requiere en su vida es agua, porque la composición del ser humano en su mayoría está hecha de agua. Necesitamos beber, y para esa necesidad es que existe un reflejo natural en nuestro cuerpo, que es la sed. Cuando tu cuerpo le falta agua, comienzas a sentir sed.
Cuando a tu ser le falta lo más importante, que es beber de Dios, del Dios vivo, es que nuestra sed comienza a aparecer. La pregunta es, ¿tenemos esa sed? ¿Tenemos realmente esa sed? En la economía, en el ámbito económico, existen bienes comunes y bienes o inferiores, y aquellos que tienen un comportamiento distinto a los demás bienes. Lo común es que cuando un bien aumenta su precio, la necesidad de ese producto baje. ¿Por qué? Porque a mayor precio de mercado, evidentemente la cantidad de personas que va a necesitar eso va a bajar. O sea, tiene una curva que es decreciente en términos económicos. Pero saben que existen bienes muy específicos que en economía se llaman bienes Giffen. Y esos bienes tienen un comportamiento inusual. Esos bienes tienen un comportamiento tal que no importando el precio que éste tenga, la necesidad siempre va a aumentar. Siempre van a haber personas que lo van a comprar no importando el precio, porque es algo que el ser humano necesita. Y uno de esos bienes justamente es el agua. El agua, no importa lo que valga, puede subir el precio hasta las nubes, pero todos nosotros necesitamos agua y estaríamos dispuestos a pagar cualquier cosa por tener el agua cuando la necesitamos. Estamos en Chile, en la región de Antofagasta, donde está también el desierto más árido del mundo. ¿Sabe una cosa? Este salmo, de acuerdo a lo que dice en el primer verso, fue escrito por David cuando se encontraba en el desierto de Judá. David estaba en un desierto y dice eso: mi alma tiene sed de ti, porque está experimentando él en carne propia la sed probablemente. Y por esa razón es que él asimila su necesidad de Dios como alguien que está en un desierto y tiene sed. Alguien que está en un desierto y tiene sed. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar tú si estuvieras abandonado en el medio del desierto por un vaso de agua? Sin duda, todo lo que pudieras tener en ese lugar. Así debiese ser nuestra necesidad de Dios. Nuestra sed de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. ¿Saben una cosa? En el hebreo, esa expresión, mi alma tiene sed de ti, implica que todo su ser interior tiene sed de Dios. Sus pensamientos tienen sed de Dios. Sus sentimientos tienen sed de Dios. Su voluntad tiene sed de Dios. De manera literal, esa palabra significa garganta. Garganta. Como una garganta sedienta. Es el alma de alguien que anhela y añora a Dios. El Salmo 42 nos ilustra esta idea de una mejor forma. Dice el Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como la garganta del ciervo anhela agua, así el alma de David anhelaba desesperadamente tener comunión con Dios. Hermanos, nuestra alma fue diseñada por Dios. Fue diseñada por Dios para Dios. Y esta, sin Dios, está totalmente agotada, vacía, sedienta y desesperada. Por eso les pregunto, amados, cuando escuchamos esta descripción de la sed de Dios, la sed por Dios, la pregunta es, ¿alguna vez hemos tenido deseo de Dios en nuestra vida de esa forma? ¿Tenemos sed de Dios como un bebé anhela el pecho de su madre cuando está hambriento? ¿Tenemos esa hambre, esa sed? ¿Hemos sentido ese deseo? Porque si no, la verdad es que necesitamos desesperadamente tener un encuentro con Cristo.
alguien que tiene sed de Dios, alguien que tiene hambre de Dios. Es alguien como los israelitas en el tiempo de Nehemías, que estaban todo el día escuchando la ley de Dios por los labios del profeta o del sacerdote Esdras. 5 horas de pie, escuchando atentamente lo que el profeta, o sea, lo que el sacerdote enseñaba. ¿Tenemos esa hambre de Dios? ¿O más bien somos como Eutico, este joven que aparece descrito en Hechos capítulo 20, el cual estaba escuchando un sermón de Pablo, y como Pablo se había alargado unas cuantas horas, estaba él sentado en altura y se quedó dormido y se cayó y murió? ¿Qué nos representa más, amados? ¿Ese pueblo ferviente que 5 horas estuvo escuchando, o más bien este joven somnoliento? ¿Tenemos realmente este tipo de deseo por Dios? Si lo sentimos alguna vez, amados, si alguna vez tú lo sentiste en tu corazón y este tiempo has estado en sequedad, déjame contarte que Dios está disponible, que el Señor Jesucristo está disponible para poder saciarte, para poder saciar tu sed de Él. En Juan capítulo 7, versículo 37, el Señor Jesús, en el último día de la gran fiesta, puesto de pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El Señor Jesús está dispuesto, está disponible para saciar nuestra sed. La pregunta es, ¿nuestra alma realmente tiene una necesidad de Dios? ¿Realmente sentimos ese desespero de que si no es saciado nos morimos? No sé si alguna vez usted ha pasado por el trauma de sentirse ahogado. Sobre todo los que no sabemos nadar. Una vez cuando era pequeño, debo haber tenido unos 13 años, fui a la playa con mi familia. No sabía nadar, pero mi hermana muy valientemente me invitó a ir a donde la ola rompía. Yo me envalentoné y fui. Fui allá y me agarró una ola grandota, me dio vuelta y yo no podía, quedé de cabeza y no podía darme vuelta, y la desesperación era tal que lo único que quería era hallar la forma de darme vuelta y poder tomar un poco de aire. Poder tomar un poco de aire. ¿Es así nuestra reacción frente al desierto que nos rodea? Estamos llenos de tribulaciones, estamos llenos de problemas, estamos llenos de conflictos, estamos llenos de presiones. Pero nuestro hambre por Dios es así, de querer hacer de todo para poder respirar de su aire, poder ser saciados con su agua. Porque así como el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: aquel que beba del agua que yo le doy jamás va a volver a tener sed. Tal vez tú fuiste saciado con el agua que Dios da, con esa agua que proviene de Él, de bendición, de plenitud. Pero tal vez el día de hoy estás sediento porque ya olvidaste cómo era eso. Tal vez no sentimos una real sed de Dios. A.W. Tozer dijo en una oportunidad: los que tienen verdadera sed de Dios no se contentan hasta que no beben de la fuente de agua viva. La pregunta es quizá ¿por qué razón no sentimos sed? ¿Por qué no nos mueve el deseo de Dios? ¿Por qué Él no es lo primero en nuestras vidas? ¿Por qué lo postergamos? ¿Por qué lo relegamos? ¿Por qué razón? Y la respuesta, queridos, es porque hay otras cosas que están ocupando ese lugar. Hay otras cosas que están el día de hoy como un sucedáneo, simplemente dándonos lo que nosotros creemos que necesitamos, cuando realmente lo único que necesitamos es estar en comunión y estar en la presencia de Él. ¿Qué ídolo, querido, está siendo tu deleite el día de hoy? ¿En qué ídolo estás descansando? ¿En qué? ¿En tu familia? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo? ¿En tus hijos? ¿En tu trabajo? ¿En lo que tienes ahorrado en el banco? ¿En dónde está tu confianza? ¿En qué está tu corazón hoy? Porque si no tienes sed de Dios, es porque esa sed está siendo satisfecha de alguna manera por algo falso.
por algo que se va a caer. Porque todos fuimos creados para sentir esa necesidad de Dios. Todos. Todo el mundo tiene sed de Dios. La gente que no cree en Cristo tiene necesidad de Dios. El problema es que no lo sabe y que no lo reconoce. Pero todo ser humano tiene necesidad de Dios porque fuimos creados a la imagen de Él. Dice en Génesis que Dios nos creó cuerpo y alma. Él sopló su aliento en nosotros. Y ese elemento espiritual que Él tiene y que nos dio es aquello que hace sentir al ser humano la necesidad de Él. Todas las personas tienen necesidad de Dios, pero no lo saben o bien no lo quieren reconocer y llenan esa necesidad con otra cosa. Llenan esa necesidad con otra cosa. El dinero, la fama, el auto, digamos, valerse, el sentirse con una autoestima plena. Todo el mundo tiene una necesidad imperiosa de Dios. Pero como están separados de Dios por causa del pecado, están ocupando ese lugar que le corresponde a Él con otras cosas. Y mientras no lleguen a Cristo, su alma nunca descansarán. Por esa razón, padre de la iglesia llamado Agustín de Hipona, decía él en una oración para con Dios, escrita en uno de sus libros: nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios nos hizo para Él, y el corazón del ser humano va a estar inquieto siempre, va a estar con esa necesidad hasta que esté pleno en Él. Por eso la gente se encuentra vacía. Por eso hay personas que teniendo aparentemente todo, sienten un vacío en su corazón y tienen un despropósito en su vida. No saben para qué vinieron. Tienen todo lo que quieren. Pero ahí están, sumidos en depresiones. ¿Cuántos han sufrido por ello? ¿Cuántas personas que nosotros, desde nuestra perspectiva, creemos que lo tienen todo, pero en realidad ellos sienten que les falta todo? Michael Jackson lo tuvo todo. Todo. Elvis Presley, todo. Personas que ya no están en este mundo, pero que a la vista de cualquiera pudiese uno concluir que tuvo todo el éxito. Pero había un vacío en su corazón que nunca pudo llenarse, porque ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Hermano, tú ya conoces a Cristo por su gracia. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón en cuanto a esa sed por Dios? Tu alma tiene sed del Dios vivo. Un cristiano anónimo una vez escribió estos hermosos versos: tu rostro quiero ver, visión fugaz de encanto celestial, y nunca pensaré ni soñaré con otro amor. Todo otro brillo se desvanecerá y toda la gloria se esfumará. Lo bello de la tierra no será bello nunca más. Porque cuando experimentas la verdad, cuando experimentas al Dios eterno, la verdad es que ahí no hay manera de que te desconectes de Él. Y si te has desconectado de Él, es porque tu corazón se volvió en otra dirección. Porque tu deleite ya no es Dios, tu deleite está en otro lugar. Y es ahí que te invito ahora a que puedas volverte a Él y que esa sed de tu ser pueda ser saciada por medio de Cristo, por medio del Salvador, por medio del Dios único y verdadero. El salmista dice en el Salmo 143, versículo 6, puede leer la traducción del lenguaje actual: hacia ti extiendo mis manos, pues me hace falta como el agua a la tierra seca. ¿Tienes necesidad de Dios como el agua, como la tierra seca necesita el agua? Hermanos, es tremendo esto, porque nos lleva a la reflexión. Nos lleva a la reflexión. Necesitamos
llenar nuestro corazón de Dios. Necesitamos llenar nuestro corazón de aquel que se entregó para darnos nueva vida. Y ese es Cristo. Pero nuestro corazón debe anhelar, nuestro corazón debe desear. Y ahí es donde vamos a nuestro segundo punto y esta segunda frase que aparece en este versículo. Mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Hermanos, esta palabra en el hebreo implica tener un deseo por algo o alguien que no está presente. Eso es. Eso significa anhela. Tener deseo por algo o alguien que no está presente. Y David dice que su carne, es decir, su cuerpo, anhela a Dios. Y es ahí donde viene una interrogante grande para nosotros. Hermanos queridos, nosotros bien sabemos que si una de las cosas que más nos impide buscar a Dios en plenitud es precisamente los apetitos que nuestra carne tiene. El pecado que todavía está en nuestra carne. Sin duda hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, pero Dios ha dejado el pecado en la carne. Por eso la resurrección de los muertos es la victoria frente a la muerte, porque ahí la carne de nuestra corrupción va a quedar atrás y un nuevo cuerpo recibiremos para la eternidad. Pero nuestra carne está corrompida, nuestra carne tiene deseos, dice Santiago, el hermano del Señor. Los deseos de la carne, la concupiscencia significa eso. Es un deseo descontrolado, un apetito descontrolado de nuestra carne por querer lo malo, por querer aquello que nos aparta de Dios. Y aquellos que hemos creído en Cristo, hemos sido regenerados, somos nueva criatura, ya no estamos atados al pecado, no somos esclavos del pecado, pero todavía tenemos carne. Y mientras estemos en carne, tristemente seguiremos fallando. Tristemente seguiremos en esta separación de alguna manera de la comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Con respecto a su carne dice: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. O sea, el cristiano está en una lucha continua entre lo que su mente le está diciendo, que es busca a Dios, sirve a Dios, pero su carne está en oposición a eso. Y hay una pugna dentro de uno. Pero lo que está diciendo David acá es que su ser anhela tanto a Dios que inclusive su carne, que está bajo pecado, llega al punto de añorar, de desear aquello que no tiene, que es estar en la presencia de Dios. Pablo, cuando lo escribe a los romanos, dice que la creación gime y anhela, expectante, la aparición de los hijos de Dios, porque ha sido puesta, sujeta, bajo pecado. Hermanos, hemos llegado al punto en el cual nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos anhelen, deseen estar cerca de Dios, estar cerca de Cristo, conocerle más. Hemos llegado al punto en el cual nuestro propio cuerpo, nuestra carne, desea estar en comunión con Él. Cuando justamente nuestra carne es la que nos impide muchas veces esto. Es nuestra carne la que nos tira para abajo. Después de un día ajetreado de trabajo, llegamos a nuestro hogar, queremos leer la Biblia, queremos orar y el sueño nos vence, nuestra carne nos vence. Hemos llegado al punto de estar tan cerca de Él, anhelarle tanto, que podamos vencer los apetitos de nuestro propio cuerpo en pro de buscar a Dios. Eso solamente lo puede hacer un corazón que está encendido de amor por Dios.
Y ese amor solamente lo pone Dios en tu corazón. Hermano, hermana, que Dios nos dé hambre, que Dios nos dé sed, que nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra voluntad, y que inclusive nuestro cuerpo anhele estar en la presencia de Dios, buscarle a Él, pasar tiempo con Él, tiempo de calidad, con aquel que se derramó. Dice el Salmo: mi carne tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vivimos en un mundo de sequedad. Vivimos en un mundo lleno de dificultades, de adversidades, de sufrimiento. Y es ahí justamente donde nuestro ser debe anhelar de aquel que se entregó por nosotros para darnos salvación. Querido, no hay mejor lugar que estar en su presencia. No hay mejor lugar que estar en comunión con Él. No hay mejor lugar y no hay nadie que pueda llenar lo que solamente el Dios único y verdadero puede llenar en tu corazón, en tu vida. Puedes poner tu confianza en las personas, pero no. Solamente debes poner tu confianza en Cristo. Las personas fallamos, Cristo no falla, porque Él mismo se dispuso a humillarse. Él mismo se dispuso a entregarse para tener esa comunión contigo. El Cristo bendito, el Verbo de Dios, dejó su trono, se hizo hombre para establecer, entablar una relación contigo y conmigo. Amados, que el Señor ponga en nuestras vidas, que su Espíritu Santo ponga en el querer como el hacer en nuestras vidas, para que le anhelemos, para que le busquemos, para que reconozcamos que realmente Él es la única necesidad que tenemos y que solamente dependemos de Él. Que el Señor nos ayude y que despierte esa hambre en nosotros, que despierte esa sed en nuestra alma, para que realmente podamos ser discípulos de aquel que amamos, de aquel que deseamos, de aquel que se entregó por completo para darnos salvación y vida eterna. Que el Señor nos anime esta mañana, amados. Oremos a nuestro buen Dios.